Y bueno, vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con los homicidios culposos. Estos homicidios donde no existe la intención directa de causar un daño o de causar directamente la muerte, ¿no? Porque sabemos que existen los homicidios dolosos donde sí existe la intención directa de terminar con la vida de otra persona. En el caso de los culposos, no. Y para eso, para ver y analizar todas estas cuestiones, porque esto tiene más relación con los siniestros viales, donde ocurren estos hechos directamente, y hay discusiones, ¿no? Siempre hay una línea fina donde, bueno, hasta dónde la pena, hasta dónde no, cuál es la que corresponde, dónde hay agravantes, dónde no. Para eso nos acompaña hoy, tuvo la amabilidad de llegarse hasta los estudios de FM Vox, la doctora Valeria Piazza Iglesias, fiscal de homicidios culposos del Ministerio Público de la Acusación Regional 2 de la provincia de Santa Fe, aquí de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Valeria? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Ahí. Bueno, efectivamente estaba escuchando tu introducción y sí, los homicidios culposos son aquellos, y así lo define el código, el que causare la muerte a otro por imprudencia, impericia, negligencia o violación de los reglamentos o deberes a su cargo. Y hay una amplia gama de lo que cubre el título homicidio culposo. Claro, pero yo mencionaba los siniestros viales, pero hay muchos más. La unidad nuestra en Rosario se ocupa de todos los fallecidos producto de siniestros viales, malas praxis médicas, accidentes laborales, estragos culposos, como el famoso juicio de calle Salta, incendios. O sea, es tanto lo que abarca la unidad que precisamente nosotros siempre decimos, lo que no sea doloso es culposo, porque te podría mencionar hasta, por ejemplo, si hay una falla mecánica en un ascensor, claro, y el ascensor se cae, también encuadra dentro de lo que es el homicidio culposo. Acá, ahora en invierno, donde pasa habitualmente las muertes por monóxido de carbono. Exactamente. Bueno, ahí en general vos tenés que distinguir dos situaciones. Sí. Suponete, yo he tenido casos en donde inquilinos habían alquilado un departamento y producto de una pérdida de gas fallecen. Bueno, ahí tenés que ver si fallecen producto de la negligencia del locador en no controlar todos los artefactos eléctricos, o si fallecen producto de que estaba todo bien y dejaron las ventanas cerradas y producto de eso murieron. Claro. Entonces vos fíjate el amplio panorama que abarca, que abarca la unidad. Entonces todos los que hayan causado la muerte a otro por imprudencia, negligencia o impericia o violación a los reglamentos y deberes a su cargo, encuadran dentro de la figura del 84 del Código Penal, que es el homicidio culposo. ¿Ese artículo se introdujo en una modificación? No, lo que se introdujo el 84 bis, pero el 84 bis dice, bueno, el que causa es más acotado porque hace referencia específica a los siniestros viales, porque es el que causara la muerte a otro con un vehículo con motor. Y el segundo párrafo son los agravantes a el homicidio culposo sin ningún tipo, por ejemplo, el que va alcoholizado con más de un gramo de alcohol en sangre, el que viola una señal lumínica, un semáforo en rojo, el que va en contramano, el que corre picadas, todo eso está dentro del segundo párrafo del artículo 84 bis, que lo prevé como agravante. El tema es que esta reforma a la que vos haces mención, a mi criterio, y esto me hago cargo de lo que digo, es como que quedó a mitad de camino, porque antes de la reforma el homicidio culposo tenía una pena de 2 a 5 años. Después de la reforma, en cuanto a siniestros viales hace, aumentó la pena con cualquiera de los agravantes. Es más, podés tener hasta 4 agravantes y la pena sigue siendo la misma. De 3 a 6. Claro. O sea, subió un año el mínimo y subió un año el máximo. Sí. Entonces, bueno, esto
obviamente siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad, porque es muy difícil explicarle a un familiar de víctima que vamos al tema específicamente de las picadas. Sí. Si vos tenés 2 personas que vinieron corriendo picadas y matan a algún familiar tuyo, obviamente cómo le explicás que venían corriendo a 100 kilómetros y la pena máxima va a ser 6 años. Claro. Que en definitiva después no son 6 años efectivos, porque después se empiezan a aplicar las reglas de ejecución, libertad condicional, entonces terminan saliendo a los 3/4 de la pena. Y eso es muy frustrante para una víctima, porque yo siempre hablo en particular, bueno, en este caso me voy a referir, todas las víctimas son importantes y todas han perdido un ser querido, pero te puedo asegurar que las víctimas de los homicidios culposos no tienen consuelo, porque no hay un código penal que acompañe y diga, bueno, tampoco yo siempre cuando les hablo les digo, nada te va a devolver la vida de tu ser querido, nada. Pero bueno, es un poco de sosiego cuando, bueno, se fue a un juicio, hubo una pena ejemplificadora y bueno, se van como un poco más tranquilas. Santa Fe y específicamente Rosario, es pionera, ¿no? En este tipo de sentencias. Lo conocemos con el caso Smith, que fue el primero, mecánico que hacía pruebas con sus autos y que, bueno, mató a un cadete. Después tenemos el caso de Uglovisky, en calle San Martín y Centeno, donde también falleció un hombre que trabajaba en Ibarlucea. Exactamente, era tesorero de la comuna de Ibarlucea. Y bueno, último, el caso de Ayacucho y Avenida del Rosario. Sí, pero vos sabés que hubo otro tema, que después de Uglovisky, hubo otro tema que es el tema Herballo, que bueno, estuvo a cargo del doctor Jurado, en donde estaban haciendo un control de tránsito y bueno, intentan pararlo al señor para hacerle el control, se evade del control y cuando un agente de tránsito le hace señas, acelera, lo atropella y lo mata. Bueno, Herballo está condenado a 11 años de prisión, con lo cual ya tenemos en Rosario 3 condenas firmes, Smith, Uglovisky y Herballo, y ahora, bueno, este caso al que vos hacías referencia, de Ayacucho y Avenida del Rosario, en donde la sentencia está firme para uno de los condenados porque no apeló y está pendiente de resolución porque la semana pasada ya tuvimos la audiencia de apelación en relación al otro condenado que estaba corriendo inclusive a más velocidad que aquel que impactó, y lo que nosotros remarcamos siempre durante la tramitación del juicio con toda la evidencia que se llevó, porque estos casos llevas un abanico de evidencias tremendo, nosotros lo que hacíamos hincapié que lo consideramos coautor funcional precisamente porque el aporte que hizo a la producción del resultado fue esencial. Y aparte porque, y en esto sí hicimos mucho hincapié, porque no impactó al vehículo conducido por la familia Pizorno por 0,25 fracción de segundos. Entonces, lo que nosotros le decíamos a los jueces, agarren el celular y traten de poner 0,25 fracción de segundos y no llegás a apretar el dedo, porque ya no llegás apretando un segundo, de ese segundo es un cuarto. Entonces, por eso nosotros consideramos que era coautor funcional, porque aparte, a ver, si este señor no hubiera corrido, no hubiera acelerado y empezara a correr picadas, el otro tampoco. Entonces, el aporte fue fundamental para la producción del resultado. Así que bueno, estamos esperando a ver qué dice la Cámara. Si me pongo del otro lado, te diría, bueno, pues por ahí la defensa te puede decir, bueno, pero en los otros casos, por ejemplo, Uglovisky, pero estaban solos corriendo. No, bueno, pero son casos totalmente distintos y cada caso tiene su particularidad. Obviamente que en el tema de Uglovisky, el defensor, porque
fue la casualidad que fue misma fiscalía, Sí, misma sí. defensa, obviamente lo dijo en el juicio de que cómo podía ser claro, pero el caso Glovitsky tiene otras particularidades, Sí. porque la moto con la que una motito era, o sea, primero que este chico Dulovitsky tenía habitualidad en la Sí, conducta. sí, incluso había filmaciones y había Exactamente, prueba de sobra de que exactamente, o sea, lo hacía y habitualmente, hacía mucho tiempo. exactamente, estando solo o acompañado. Esa es Sí, la primera diferencia sí, que tiene con este caso en particular, porque estos chicos no tenían no tenían. antecedentes fue Un momento, ese momento exacto, yo sí. siempre digo ese momento de estupidez que a veces tienen algunas personas que puede costar muy caro, ¿no? Esa es la primera diferencia. Una diferencia fundamental es que Dulovitsky le había sacado como 2 cuadras al Claro. momento. Entonces acá lo que nosotros también afirmamos que el condenado que apeló no por el mero azar no los chocó, inclusive por haber ido más fuerte. Ujú. Claro, sí, el tema de los siniestros viales es una cuestión que es muy compleja. Yo siempre digo, el código, bueno, establece estas diferencias, ¿no? Pero, ¿qué pasa con que accidentes quienes manejamos podemos tener todos? Pero si respetando las reglas, tal vez si ibas a 60, la velocidad que está permitida en esa avenida, no los matabas. Tal vez le quebraba un brazo o le producía alguna lesión menor, pero no lo mataba. No, por eso también Entonces, la fiscalía, la fiscalía también distingue los casos en donde sí encuadran en imprudencia o en negligencia o en impericia, por ejemplo, que esto no está exento que le pase a nadie. Ahora, viste que la práctica es que vayas, una mala práctica, que por ahí te manden un mensaje en el auto y vos te pones a ver el celular. Bueno, entonces, si vos te pones a ver el celular cuando estás manejando y matas a alguien, en realidad fuiste imprudente en lo que hiciste. Claro. Bueno, para eso el código te da una solución. Inclusive si vos no tenés antecedentes penales, no tenés, el código te dice, bueno, la pena es de 2 a 5 y si no tenés antecedentes penales, obviamente que la pena va a ser de ejecución condicional. Claro. Obviamente con reglas de conducta que mira, justamente el día jueves, que no es un dato menor, cómo reeducar a los condenados viales, Claro. porque vos tenés que hacer una tarea restaurativa de un Claro. condenado vial. Bueno, la provincia tiene un curso de seguridad vial para condenados viales, en donde cuando ya está la condena y nosotros en las condenas de ejecución condicional las ponemos como regla de conducta, tienen que ir al Observatorio Nacional, al Observatorio Provincial de Seguridad Vial con el sistema postpenitenciario y les dan un curso que está conformado el equipo por psicólogos, por especialistas en accidentología. Entonces le hacen internalizar efectivamente lo que pasó, porque hay muchos que se resisten, no, bueno, Claro. pero yo venía bien, ¿no? Y se quedan sin carnet de conducir, porque dentro de las condenas condicionales, lo que más les duele es la inhabilitación para manejar. Claro. Que muchos Entonces, las violan. Sí, ya tuve el mes pasado tuve un juicio de quebrantamiento de pena. Claro. Porque, a ver, si vos estás condenado, mira, estamos tratando un montón de temas. Sí. Si vos estás condenado, y esto es muy importante para quien nos escucha, y estás inhabilitado para manejar, si a vos te enganchan porque Claro, te para un manejando, control, por estás ejemplo. cometiendo un nuevo delito, que Claro. es el quebrantamiento de penas impuesta judicialmente. Como vos ya tenías una pena de ejecución condicional, esta segunda pena, si la primera está vigente, ya no va a ser condicional, No, va a ser de cumplimiento efectivo. claro. Entonces se unifican las penas y te vas adentro. Claro, bueno, eso, vos sabés que hay muchos que juegan con la suerte. Exacto. Conozco varios. Sí. Viste, que juegan con la suerte y dicen, bueno, no, por la confianza, por esto pasan los siniestros viales también, Sí, ¿no? exacto. La confianza en decir, no, yo sé, no me va a pasar, y bueno, después las consecuencias, Sí. confiar en las habilidades propias que en el momento a veces no responden. Exacto. No se Exacto. termina pasando una tragedia como estas que estamos mencionando, que cuestan después
muy caro, muy Exacto. caro. Porque 10 años preso, 12 años preso. Es que yo... cargar con bueno, yo creo que, no sé, a mí me pasaría cargar con la muerte de 2 personas, de una persona, debe ser para toda la vida. Eso en la cabeza de alguna manera funciona. No, aparte yo siempre digo que en este tipo, obviamente nosotros en este caso en particular fuimos por doble eventual también, porque es lo que repetimos siempre en con estas características de siniestros. Si vos salís a correr a 135 kilómetros por hora en una ciudad, en una arteria, te representás que podés matar a alguien, asumís el resultado y no te importa. Básicamente lo explico así para que... Entonces, por esa fracción que vos dijiste, decir, uy, bueno, me corrí picadas, arruinaste tu vida y la vida la vida de otros, porque estos chicos, me estoy refiriendo en particular, todos, ¿no? Pero en el caso de Dublovsky, un chico de 21 años, en estos chicos 30 y pico de años, bueno, Smith tenía más experiencia, pero bueno, también, entonces digo, tratar de que la gente sea consciente, y esto se ha repetido mucho en la prensa, el auto depende de cómo se lo utilice, también es un arma, y es un arma letal, depende cómo se lo utilice. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cuáles en los otros casos de homicidios culposos? ¿Qué ejemplos nos podés dar? Mira, nosotros últimamente estamos teniendo muchas denuncias, te voy a hablar del funcionamiento de la unidad, ¿no? Estamos teniendo muchas denuncias por malas praxis médicas. Entonces, bueno, cuando fallece una persona en una mala praxis, el familiar denuncia. Si el fallecimiento fue, inmediato a la denuncia, bueno, nosotros tenemos que aplicar lo que se llama protocolo de mala praxis, en donde, bueno, el cuerpo se deriva al Instituto Médico Legal, se conserva el cuerpo y empiezan las notificaciones a todas, tanto a la víctima como a los familiares de víctima, como a las instituciones denunciadas y a los médicos en particular. Una vez que se hace la autopsia, el mismo médico dictamina si la muerte fue causal directa, porque tiene que haber nexo de causalidad con el accionar médico o no. Y si lo estima conveniente, hace una junta médica con otros 2 médicos. Si da que la muerte se produjo por un actuar negligente, sería acá del médico, obviamente es un homicidio culposo y se lo imputa al médico por negligencia en su actuar. Si da que no, la causa se desestima, porque en estos casos particular nosotros tenemos que sujetarnos a lo que diga la junta médica, porque no somos médicos. Entonces, después lo encuadramos en la parte jurídica, si imputamos, y si no, la causa se cierra. Eso es en lo que hace a malas praxis médicas. En lo que hace a los accidentes laborales, generalmente son en construcciones, porque puede un obrero caerse de una construcción o en fábricas, por cualquier eventualidad. Entonces, bueno, ahí lo que se hace obviamente es preservar la escena del hecho con el gabinete criminalístico, se convoca al Ministerio de Trabajo para que vaya a recoger toda la documentación y, bueno, el desenlace es el mismo. Si hay responsabilidad de algún miembro del directorio, y también, mira, lo obvié y no es un dato menor porque el juicio lo tuve el año pasado. Dentro de los homicidios culposos también pueden cuadrar, fíjate qué espectro tan amplio. Yo el año pasado tuve el juicio, no sé si ustedes lo recuerdan, del nenito que murió en la colonia de vacaciones de Villa Gobernador Galvez. Bueno, ahí llevé a juicio al guardavidas, a las 2 maestras que estaban a cargo del grupo y, bueno, a la directora de la colonia. Y ahí, obviamente, lo llevamos porque el guardavidas y los que fueron llevados a juicio, los maestros que estaban a cargo del grupo, los consideramos que fueron negligentes en el cuidado del nene. Entonces, bueno, fíjate,
te estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con un siniestro Claro. vial. Bueno, Sí. tanto el guardavidas como los 2 profesores fueron condenados por homicidio culposo e inhabilitados porque el guardavidas está reglamentada la actividad como Claro. y en el caso de los profesores, como eran los 2 profesores de educación física, los inhabilitaron para el ejercicio de educación física, Claro. de ser profesor de educación física. Bien, sí, a veces, bueno, generalmente no quedan conformes las víctimas con las condenas de mala praxis o estos homicidios así culposos en este caso de la colonia. No recuerdo ahora las condenas, el monto de la pena. Las condenas fueron dentro de lo que es el homicidio culposo, porque acá sí encuadraba Claro. dentro de lo que se describe como homicidio culposo, porque la muerte se produjo como negligencia del actuar de Claro. los... Pero generalmente son condicionales. Sí, ejecución son condicional. condicionales. Y bueno, esto yo creo que también hay que cambiarlo, ¿no? Porque bueno, la inhabilitación para trabajar también es una condena y que afecta gravemente el a ver, desempeño de la persona. si vos me su vida preguntas a diaria. mí qué le afecta más al condenado por homicidio culposo con pena condicional, les afecta más la inhabilitación Claro, la inhabilitación. que la condena en sí, porque, no vas preso, te dan la condicional, te imponen reglas de conductas Claro. que tenés que hacer también, pero que te inhabiliten para la actividad que vos tenés que hacer es lo que más les Es pesa. lo que más pesa, seguramente. Y bueno, creo que hay que cambiar también un poco la cabeza en relación a esto de que todo el mundo vaya preso, ¿no? Porque No, hay por cuestiones supuesto. que, bueno, no ameritan a que No. cumpla una prisión efectiva. Hay casos que sí, pero bueno, No, esto por eso. está muy internalizado en la sociedad de que, bueno, todo se paga con la prisión. No, vos, a ver, por eso yo también cuando hay un homicidio culposo que está dentro de los parámetros de la imprudencia, vamos a los accidentes de tránsito, que es lo más... A ver, vos cruzaste una boca calle y no tenías prioridad de paso. Sos culpable porque Claro. no tenés prioridad de paso. Pero yo no te... o sea, el resultado dañoso es enorme porque es la Sí. muerte de una persona. Pero que vos vayas preso porque violaste una prioridad de paso, Que en realidad es una falta de tránsito. claro, no No es un delito. a ver, claro, o sea, Si vamos a lo fino. te manejaste imprudentemente Claro. porque no tuviste, no respetaste la prioridad de paso. Pero si vos sos porque nos puede pasar a cualquiera esto, Sí. si vos no tenés antecedentes penales, no es muy, a ver, para eso está Claro. la ley. La ley tiene que ser modificada para casos como los que estuvimos mencionando. Claro, los casos graves. Claro, porque ahí ya sale de la órbita de la imprudencia. Claro. Ya sale de la órbita de la imprudencia y sale, inclusive pueden decir, bueno, pero fue culpa temeraria. No, tampoco, Claro. porque la culpa es imprudencia, negligencia o impericia, por Claro. más de que sea temeraria. Claro. No, tampoco. O sea, en casos como estos sí se debería fomentar una reforma del Código Penal. Sí. Bueno, Valeria, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Es un tema amplísimo, Sí, tendríamos sí. un programa entero para... Pero bueno, la reforma del Código Penal en esto que vos decías está No, en no un está, minuto, no está todavía. Se propuso la reforma del Código Penal por un caso en Buenos Aires, Tayel se llamaba el nenito, que corriendo picadas mataron a un Sí, nene. lo conozco. A raíz de eso se presentó un proyecto. Acá las organizaciones no gubernamentales, en Rosario tenemos Compromiso Vial, Sí. que es muy activa, en Buenos Aires está Luchemos por la Vida. Bueno, las organizaciones no gubernamentales pujan mucho por las reformas. Y bueno, y en este proyecto de ley se establecía la figura del homicida vial, que preveía específicamente para muertes en ocasión de estar corriendo picadas. Sí. Entonces, el que estaba corriendo picadas y mata por hacer esa actividad, directamente se le aplicaba la figura del homicida vial y era de 8 a 25. Claro. Pero no se Todavía trató. no se trató. No. Bueno, veremos cuando si se trata, veremos qué pasa. Para cerrar en 30 segundos, ¿qué Sí. te queda?
Para nada. No, hablar, yo siempre trato de hablarles a las dos partes. En relación a las víctimas, nunca van a recuperar lo tan preciado que tienen, que es la pérdida de un ser querido. Y por más de que en este tipo de delito hubiera, yo siempre les digo, hubiera pena perpetua, que obviamente no la va a haber, igual quedarían insatisfechos porque eso tampoco les va a devolver los seres queridos. Y en relación a los condenados, decir, bueno, básicamente en este tipo de siniestros que son con particularidades características, que piensen antes de tomar una decisión de correr picadas, de subirse a un auto alcoholizado, de ir en contramano, que lo piensen, porque las consecuencias son tremendas. Son muy graves, sí, lo vimos con todos estos casos no puntuales que detallamos ahora. Así que bueno, Valeria, te agradezco infinitamente no, por favor. que hayas venido hoy bueno, aquí a Se Presume muchas gracias Culpable. por la invitación. No, por favor, vamos a seguir hablando de estos temas porque, bueno, son lamentablemente recurrentes y, bueno, esto que vos decías finalmente es muy importante, ¿no? Pensar antes de tener una acción. Yo siempre digo, ese segundo de estupidez que tiene el ser humano cuesta muy caro. Entonces es importante que se reflexione y se tome conciencia de las consecuencias que traen estos actos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandra.